Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires. Argentina es el país que podría alimentar al mundo, pero a la vez exhibe una cifra récord de pobreza infantil en el siglo XXI. Además tenemos el primer puesto en la región por el sobrepeso de menores de 5 años. ¿Estamos comiendo bien? ¿Producimos adecuadamente? ¿El reparto de los frutos es equitativo? Los alimentos a lo largo de la historia. Una mirada política, social y económica de los acontecimientos desde el virreinato hasta nuestros días. Alimentos argentinos. ¿Evolución o decadencia? Bueno, y abrimos este encuentro, estas reflexiones que nos acompañarán durante 6 sábados con el período virreinal, y convidamos para que nos ayude a pensar qué se comía, cómo se comía en esa época, cómo se producía lo que se comía, a Ezequiel Borgognoni, que es doctor en Historia y profesor de la Cátedra de Historia justamente de España en la Universidad de Buenos Aires. Era un periodo donde dependíamos efectivamente de España y todo estaba relacionado, el comercio, por ejemplo, a España. No se podía comercializar con otro país que no fuera ese. Ezequiel, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Sergio? Buenos días, un gusto saludarte. Igualmente para nosotros. Bueno, ¿por dónde arrancarías para poder introducirnos en esto que, como mencionábamos recién, nos va a llevar dentro de poco a nuestros días, pero queremos buscar ese origen de los alimentos? Bueno, mira, Sergio, creo que en primer lugar felicitarlos a vos y a la producción, porque creo que una sección sobre historia de la alimentación es algo no solamente muy interesante, sino también muy provechoso. Es un campo disciplinar, el de la historia de la alimentación, que es muy nuevo. Los historiadores, los antropólogos están comenzando a estudiar un poco esto que comentabas de cómo ha sido la evolución de la forma de alimentarnos a lo largo de la historia hace 30, 40, 50 años, hace realmente muy poquito, ¿sí? Y bueno, lo que se ha encontrado como cuestión más general es que efectivamente es sabido que todos los seres humanos comen, eso fue así a lo largo de todos los tiempos, la necesidad de comer ha sido siempre la misma, pero en distintos momentos históricos las sociedades han ido resolviendo el tema de la alimentación de distinta manera, ¿no? Entonces, la historia de la alimentación justamente es una disciplina que busca estudiar cómo los seres humanos hemos transformado un hecho biológico que es necesario para nuestra subsistencia individual, para nuestra evolución, en el marco de una compleja construcción social y cultural, ¿no? Cómo las sociedades han resuelto esta cuestión, y efectivamente será diferente cómo se resuelva en el virreinato del Río de la Plata, será distinto luego de la Revolución, cambiará con la inmigración masiva de 1860 al 1870, y bueno, ni hablar en el siglo XX y ni hablar después de la década de 1980 con la industrialización masiva, ¿no? Pero en este virreinato del Río de la Plata, creado en 1776 por Real Orden de Carlos III, efectivamente el comercio era monopólico, como señalabas vos muy bien, únicamente se nos tenía permitido comerciar con España, que además tenía muy pocos puertos habilitados, y claro, esto hacía que la alimentación en los territorios del virreinato del Río de la Plata tenga que ser fundamentalmente una alimentación que se resolvía con lo que teníamos, ¿no? La capacidad de importar es realmente muy escasa. Importaban algunas cuestiones, algunos bienes suntuarios, algunos productos que importaba la élite, ¿no? La élite dirigente, el sector criollo, pero el resto de la población general, digamos, comían fundamentalmente en el norte de nuestro país, guisos a base de mandioca, a base de maíz, las clásicas humitas, los tamales, muy poca carne en el norte, y en el sur sí ya un poco más de ñandúes, guanacos, y en la región pampeana fundamentalmente un fuerte abastecimiento de carne vacuna, de pescados y algunos pocos vegetales y verduras. ¿Sí? Sin duda la bebida que atraviesa a todos los estratos sociales va a ser el mate en esta época. Ah, ya empieza el mate.
Sí, absolutamente. Sí, el mate, mira, los primeros registros que tenemos del mate vienen del virreinato del Perú en el siglo XVII, así que tal vez afecte un poco a nuestro nacionalismo, pero es peruano. ¿Y qué comían esas élites, Ezequiel, que mencionabas? ¿Cómo, perdón? Las élites que decías, bueno, comían algunas cosas importadas. Sí. ¿Qué eran esas cosas que importaban y que comían esas élites, ese sector reducido de la población, supongo que en Buenos Aires? Sí, efectivamente es un sector reducidísimo, estamos hablando de un 2-3% de la población, estamos hablando de las grandes familias, de esos apellidos que todavía son resonantes y que tienen una historia en el agro muy importante, como los Anchorena, los Pueyrredón, los Álzaga, y ellos les importan, fundamentalmente vinos. Por ejemplo, San Martín, sabemos que en Cuyo tenía una bodega bastante importante y que era un experto en toda la cuestión de vinos, y fundamentalmente observamos, claro, porque ateniéndonos también a las cuestiones de la conservación de los alimentos, ¿no? Fundamentalmente lo que se podía exportar era esto, eran vinos, y por supuesto aquí también se producía vino, se producía ya desde el siglo XVIII en San Juan, se producía en Mendoza, pero curiosamente el vino mendocino y el vino de San Juan eran conocidos en el virreinato como vino de pobre, porque era el vino que consumían los sectores populares, la élite importa el vino. Claro, o sea que, digamos, volviendo a la mayoría de las personas que habitaban por acá, esa mandioca, ese maíz que comían, la poca carne, uno podría pensar que no era una alimentación tan mala. Arrancamos el programa diciendo, las personas, especialmente los más jóvenes, están preguntando qué comer, y entre las cosas que se están dejando de comer está la carne. Sí, es cierto. Algo característico del periodo colonial es el fuerte consumo de proteína animal, ¿no? Hacían un fuerte consumo de proteína animal, por supuesto comían la azúcar refinada está además de decir que no existía, se endulzaba con miel de caña, y efectivamente, sabés, Sergio, que en los congresos de historia de la alimentación siempre se suele dar un dato muy interesante, lo suelen dar los colegas de medicina o de historia de la medicina, que es que el siglo XX es el siglo con mayor cantidad de enfermedades gastrointestinales de toda la historia de la humanidad. Hablamos de úlceras, hablamos de gastritis, hablamos de muchas enfermedades gastroenterológicas que están inevitablemente muy vinculados a la alta ingesta de carbohidratos, de azúcares refinados y de grasas que hacemos hoy nosotros, pero que efectivamente nuestros antepasados no era así, comían mucho mejor que nosotros. Claro. Esto era, ¿qué tal? Cruz te saluda. Esto en el siglo XX, o sea, todavía, digamos, donde nos estamos parando hoy, eso todavía no había llegado. Claro, exacto. Estamos en periodo virreinal, es entre 1776 y 1810, estamos en la antesala de la Revolución de Mayo, por decirlo de alguna manera, y así va a ser un poco durante todo el siglo XIX, ¿sí? Como decía, recién en 1860, 1870, comienzan a cambiar un poco las pautas de la inmigración. Con la Ahora, Ezequiel, para volver un poco a este tiempo en el que nos estamos parando, en el del virreinato, mencionaste en un momento que la ingesta de vegetales y verduras era escasa. Dijiste, muy pocos vegetales y verduras. ¿Por qué? Uno creería que tal vez es lo más fácil, es lo más accesible. Sí, efectivamente. Sí, porque además uno creería que es lo más fácil, porque además recordemos que una de las cosas que va a aportar a América, a Europa después de la conquista, es el maíz, la papa, los pepinos, las batatas, las calabazas, las paltas, los tomates, es decir, estamos hablando de frutas y verduras que existían únicamente en América y que los europeos conocen
gracias a nosotros, es decir, de no haberse producido la conquista de América, estas frutas y verduras nunca hubieran llegado a España y al mundo. Las comunidades aborígenes en el siglo XVI, en el siglo XVII, sí que realizaban un consumo alto de frutas y verduras, pero la sociedad del siglo XVIII ya es una sociedad mestiza, ¿sí? Es una sociedad en la cual se mezcla el elemento local, se mezcla el elemento indígena con el elemento español, ¿sí? Tenemos al mestizo, tenemos al criollo, que generalmente es de madre india y de padre español, y esta sociedad mestiza realiza un consumo muy limitado de frutas y verduras. Yo creo en lo personal que está vinculado a una práctica cultural, es decir, no era frecuente, y también hay que decir que la carne era de muy fácil acceso. Había una cantidad de ganado en pie muy importante en La Pampa, podemos decir prácticamente que sobraba. Entonces, bueno, los mecanismos de la exportación no estaban tan aceitados como lo están hoy por hoy, y todos los sectores podían acceder a carne fresca o carne en conserva. Es interesante lo que mencionas, o sea que si pensamos en la dieta de alimentación de los pueblos más originarios, tenían un alto consumo de frutas y verduras, pero cuando en nuestra sociedad se empieza a generar esta yuxtaposición de culturas, empieza a suceder esta mixtura, esta manera también de colonizar esta tierra, ahí es donde de alguna manera se empieza a ver modificado. Exactamente. El contacto con los españoles, el contacto con Europa, hace que en un punto, claro, la élite americana tiene siempre como espejo a la élite española, ¿no? Las prácticas culturales, las prácticas gastronómicas de la élite española van a ser un espejo en donde las élites americanas siempre se quieren mirar. Y en España, en el siglo XVIII, se consume muchísima carne. Es decir, tenemos incluso muchísimos reyes de España, Carlos V en el siglo XVI, que muere de gota, y es muy interesante porque en su testamento o incluso en los informes de los médicos forenses que atienden a los reyes, se hace referencia al elevadísimo consumo de carne que produce enfermedades como la gota. Claro. Entonces, aquí eso se toma un poco también y se incorpora el consumo de carne. ¿Y el régimen de comidas era el actual? ¿Las 4 comidas se comía a otra hora? ¿Había alguna especie de postre antes de la independencia? Sí, mira, yo, Sergio, imaginándome un poco que alguna de las preguntas podía venir por ahí, tomé un relato de Mariquita Sánchez de Thompson que me gustaría leerles, es muy breve, sí, tiene claro. 4 renglones. Mariquita es, primero para presentarla, un personaje excepcional, lamentablemente ha pasado a la historia como la mujer que puso la casa para cantar el himno, pero es una mujer mucho más que eso, es una mujer política, es una intelectual maravillosa, es una mujer que hizo un juicio para poder casarse con el hombre que ella quería, que era el Martín Thompson. Y Mariquita ha dejado relatos muy interesantes, y en relación a esto que vos me preguntás, dice Mariquita: las gentes vivían de un modo muy sencillo. El general almuerzo, que ahora llaman desayuno, era chocolate o café con leche, con pan, con tostadas de manteca o bizcochos. Nunca se utilizaba el tenedor. A las 12 del mediodía se comía en las casas pobres, a la 1 en las de mediana fortuna, a las 3 de la tarde en las casas ricas. La cena era a las 10 o a las 11 de la noche. Los vinos que venían de España eran para la gente rica, el pueblo bebía vino de San Juan y Mendoza. Así que efectivamente... Qué interesante relato. Che, y qué notable que cenen tan tarde, a las 11 de la noche. ¿Tenés idea de por qué? Porque uno piensa, bueno, no había alumbrado, la gente terminaba de trabajar cuando se ponía el sol. ¿Por qué a las 11 de la noche sería, no? Mira, no lo sé por qué. No sé por qué cenaban a las 11 de la noche, porque de hecho es una costumbre muy singular que tienen aquí en el virreinato y que no es así en el resto de la América hispana. Yo he leído relatos similares para el Reino de Chile en esta misma época, y no es así, cenan mucho más temprano, pero bueno, parece que los argentinos tenemos la costumbre de cenar tarde
desde hace bastante tiempo. En España tampoco era así, en España se cenaba mucho más temprano. Ezequiel, muchas gracias por este rato con nosotros, por haber acercado, bueno, este relato de final, todo tu encuadre y una mirada sobre la comida en esta zona antes de la independencia. Este es el primer periodo que tomamos e iremos, como mencionabas vos también recién, de a poco ascendiendo hasta llegar a nuestros días. Te mandamos un gran abrazo y gracias por tu participación en el programa. No, gracias a ustedes, un abrazo grande. Ezequiel Borgognoni es doctor en Historia y profesor de la Cátedra de Historia de España en la Universidad de Buenos Aires. Sábado Verde, radio y podcast, en la radio pública de la ciudad de Buenos Aires.